Hola Melissa, ¿cómo estás? Hola, Elsie, muy bien, aquí con mucho gusto de estar contigo. Gracias y sobre todo por aceptar mi invitación, ¿verdad? Porque conversando juntas sobre eh, Pitágoras fue, ¿verdad? Sí, A partir de Pitágoras, que te vinieron varias ideas y entonces dije, pues eso hay que compartirlo con todos acá en el canal donde estamos haciendo esto de la historia del pensamiento filosófico. así Tú, es. por favor, cuéntanos qué has estudiado y a qué te dedicas. Ok, bueno, pues estudié física y después estudié la maestría de ciencias de la atmósfera, los créditos, ahí estoy en ese proceso todavía, pero después de ciencias de la atmósfera eh, empecé a trabajar en la universidad dándole clase a los geógrafos de meteorología y climatología, es decir, todas las ciencias de la atmósfera que predicen que el estado de tiempo y también que hablan del clima. Después les di la clase de oceanografía, el estudio del océano, ¿no? El estudio físico, químico, biológico del océano, y luego ahora doy otra clase que se llama bien largo, Laboratorio de Meteorología y Prácticas prácticas de Geografía Económica. También doy clases de física en las prepas y EMS. Y bueno, una de las cosas que me interesó cuando te escuché, bueno, es que a mí siempre me ha gustado mucho como la historia del pensamiento, no solamente la física, sino en general la historia, cómo todos los procesos históricos nos llevan a un punto, ¿no? A veces de inflexión o parteaguas. Y bueno, pues mientras estaba estudiando la carrera, eh, encontré que estaba como opción de optativa las materias de historia de la física, con Mm, un supermaestro que se llama Ernesto Marquina, muy, muy bueno, muy chistoso, y me encantó. Tomé los 2 semestres. claro, claro. Sí, y ahí Y ahí aprendí. te diste cuenta que la física es filosofía, ¿sí o no? No, bueno, sí, desde antes. De hecho, en el CCH, cuando tomé mi primera clase de filosofía, me maravilló. O sea, mi maestra de filosofía era una cosa muy, muy espléndida cuando hablaba y se expresaba y hablaba del amor, de la estética, de la ética, así como tú, como te Que apasionas, nos así, apasiona esto, nos así, apasiona. Ajá. así era ella. Se llama Julia, le mando un beso si me ve. Claro que sí. Sí es mi amiga ahora. Y entonces allí, justo, fíjate, él sí que me pasó que de repente yo estaba muy convencida de estudiar física o química, algo así, y ya dudé porque me dio el gusanito de estudiar filosofía. Al final dije, bueno, a ver, la física es también es, la filosofía es la madre de las ciencias y la física es filosofía, ¿no? Absolutamente. Se tiene que fragmentar los estudios de la naturaleza y de las humanidades para poder un poco mejor abordarlas, pero al final de cuentas es filosofía, ¿no? Y el punto de partida que me dio la filosofía en la prepa, pues me hizo mucho irme también por esa búsqueda hacia la parte, sí, humana y De todo. hecho, esta tendencia de separarlo todo y cada chango a su, a su Sí, así rama, drama. fue ya hasta como empezó como el siglo XVI, XVII, ¿no? Ya la modernidad de plano dijo cada quien dividido y no Sí, sé qué tanto haya sido bueno eso, ¿no? Para la historia del pensamiento y para la educación en general las personas. así es. Porque efectivamente, ya yéndonos hacia los presocráticos, pues ellos, su pregunta era, ¿cuál es el origen de todo? ¿Y cómo funciona ese todo? ¿Y qué hace que es esa causa primera, ¿no? Que genera la existencia como la experimentamos aquí vivos cada uno y una de nosotras, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, ellos empiezan con esta consigna con Tales de Mileto de, bueno, ya no voy a pensar en los mitos, no voy a pensar en los dioses, voy a tratar de
entender o buscar explicaciones con mi experiencia, imagínate, al menos el primero registrado en la historia, ¿no? Tales de Mileto, si no lo veo, no lo toco, no voy a hablar de eso, ¿no? Sí. Es como, pues, un padre de la ciencia, de la física, mucho tiempo después ya que se habló de deducción y cosas así, pero él hace este esfuerzo enorme, ¿no? Y de ahí se siguen, pues, otros filósofos un poco en el camino. Sin embargo, esta cosa de si no lo veo, no lo toco, pues es imposible porque generamos conceptos, nos volvemos conciencias deductivas, o sea, tenemos premisas a partir de las cuales generamos nuevas ideas, nuevas conclusiones, y no siempre es estrictamente lo que ves y lo que tocas, y que si lo sabrá la física, ¿no? Sí. Pero yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que estos presocráticos logran comprender estos fenómenos o por lo menos entrar, ¿no? En algunos saberes que hasta la fecha se Son válidos. comprueban, se comprueban y son valiosos y que además como que dieron esa hebra para que le siguiéramos jalando, 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 jalando y es 2025 y aquellos siguen vigentes, ¿no? Sí, ¿Por qué crees que pasa eso? siguen siendo válidos. Bueno, yo creo que en ese entonces los presocráticos, bueno, es que justo creo que fue muy bueno que dijeras, fue como una pequeña, un esfuerzo, una fractura entre el pensamiento mítico, mitológico, que muchas culturas tienen, todas, ¿no? A poder hacer, bueno, lo que yo vea, lo voy a tratar de describir. Y en ese entonces creo que justo las herramientas filosóficas que tenían de observación, de contemplación, de discusión, les fue como el suelo fértil para poder hacer un pensamiento crítico y decir, a ver, pero a ver, ¿esto será que, no? Y compararon y leyeron, había mucha documentación también. Y creo que justamente estas herramientas filosóficas que ya tenían, las que permitieron que pudieran hacer descubrimientos y planteamientos que hasta la fecha son no solamente reconocidos, o sea, sino válidos y usados, ¿no? Por Claro. ejemplo, Pitágoras, ¿no? Para Pitágoras con su fórmula tan sencilla de relacionar los lados de un triángulo rectángulo, ¿no? Que son cateto opuesto y cateto adyacente y la hipotenusa, o sea, nada más así, no, bueno, en todo, para todo lo usamos los físicos, Exacto. los ingenieros, los matemáticos, es básico, Así es. básico. Ajá, ajá. Pero se me ocurre un ejemplo mucho más fascinante porque creo que, o sea, me encanta porque con herramientas y con observación y deducción nada más, y ahorita te cuento la historia de los pasos de un caminante bastante perseverante, pues de que mandó un filósofo griego que se llama Eratóstenes para poder calcular la circunferencia de la Tierra, ni más ni menos. Antes de que hubiera una visión desde un satélite que nos hiciera ver a la Tierra como un esferoide, que es lo que es, ya se sabía en ese entonces y además, no, o sea, lo calculó desde Grecia, ¿no? Sí. ¿Y cómo Sí. lo hizo? Bueno, fue muy chistoso. Un día estaba leyendo en un libro ay, ya se me olvidó un poco, déjame, bueno, al rato Y después no lo ponemos lo ahí vemos. Sí, en la descripción del video. Luego sí, me. en Ajá. un lugar que estaba en los trópicos, ¿no? Este, se lograba ver si se asomaban al pozo de ese pueblito en un día de junio, ¿no? En un cierto día, no había sombra, ¿no? Ujú. El pozo, de hecho, no proyectaba ninguna sombra,
¿no? Y pasaba el sol justamente encima del Y pozo. no había sombra. No había sombra, no había sombra, o sea, igual, si nosotros hemos notado nuestra sombra, cómo cambia, no lo hacemos, o sea, si nosotros caminamos por la calle, nunca nos fijamos si hay sombra, si no hay sombra, para dónde va, simplemente, pues ya, ¿no? Eso, ahí tengo que abrir un paréntesis, eso es sumamente importante, Mel. Sí, No no observamos, ya observamos, no observamos, no ¿no? nos asombramos, no nos comprometemos con nuestra existencia y nuestro sentir y los fenómenos que acontecen Nada a nuestro más lo alrededor. que tenemos aquí a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, bueno, entonces dijo, ok, no hay sombra, y él se asomó, esperó hasta que llegara ese día que narraba esa historia para asomarse al pozo y para ver si proyectaba una sombra, y sí había sombra, entonces dijo, y ya observó la sombra todo el año, y sí, siempre había una sombra en Grecia, en ese lugar en donde estaba. Entonces dijo, o sea, pero ¿cómo? ¿Qué Sí, está pasando? O sea, la única razón la es que pregunta, exactamente, la pregunta filosófica es, ¿por qué hay sombra? O sea, ¿qué que está pasando aquí? Ajá, si fuera un plano, el sol le da a todos los objetos con el mismo ángulo y todos tendrían la misma sombra en el mismo, o sea, en el mismo día. claro, si todo esto fuera plano, Sí, no hay forma de oh, que una cosa tuviera sombra y la otra no, o sea, plano todos. exacto, Entonces dijo, entonces la Tierra es esférica. wow, Y vamos a medir la circunferencia. Entonces me emociona. sí, mandó a un pobre hombre, yo creo que le pagó, a caminar hasta allá y contar sus pasos. Y después, pero tenían que ser pasos con la misma, o sea, pasos muy La regulares, ¿no? Para medita, sí, poder sí, medirlos y poder así calcular la sí, distancia de ese lugar en Grecia hasta ese lugar en el pozo, del pozo sí. del otro lado, y después con eso calculó la distancia, hizo ahí geometría, Pitágoras, todo, y con eso obtuvo el dato de la circunferencia de la Tierra 200 años, no sé, antes de Cristo, o después de Cristo. Aproximadamente. Sí, No, o sea, antes. antes de Cristo, claro. Entonces, una cosa que no, y realmente su aproximación es muy exacta. Se equivocó a lo Wow. mejor por unos cuantos metros. Así Sí, que sí, de ahí me quedó o sea, me sorprende mucho porque es observar, no necesitó más tecnología más que la observación. así Y es. creo que observar no solamente nos puede hacer tener grandes descubrimientos, decir eureka, ¿no? Como otro griego Sí, también muy sí. importante, que se Ajá. llama, ¿cómo se llama? Ay, Arquímedes. Arquímedes. Este, sino además poder también ubicar nuestra existencia en este lugar, en este tiempo, en este espacio en el que estamos por gracia de Dios o de la coincidencia, estamos aquí. Pero aquí estamos, ajá. Me hace recordar algo que acabo de hecho me salió en recuerdo en Facebook, que fuimos, mi familia y yo, mi pequeño hijito León, mi esposo y yo, a Fuentes Brotantes. Ujú. Y estábamos allí viendo pues así el atardecer, había florecitas y colibríes, y le estábamos contando a León justo que necesitábamos un espacio sin ruido para poder nada más ver lo que nos rodeaba, ¿no? Y Exacto. en eso vimos a un pajarito chiquitito, no era un colibrí, y se movía, brincaba, y le dije, oye, ese no es un pajarito que veamos regularmente en la ciudad, ese es algo, vamos a tratar de ver. Vamos a ver qué, ajá, ajá. Se movía muy rápido. Total que Uy, descubrimos, después lo buscamos en una página justo de personas que les gusta observar ya pájaros, sabes, ajá. que se llamaba Picochueco Vientre de Canela. ¡Ay, qué bonito! Una cosa hermosa que es parte de la fauna y que Mm. pues nadie lo puede observar, digo, más bien, Comúnmente no lo observamos, no, no, pues, está en algunas partes, ¿no? De la de ciudad, los que subsisten, porque hay un montón de muy aves que poco. vivían en la ciudad que ya no están. Sí. Y Ujú. si vemos la foto es una cosa muy bella y Mm, entonces creo que
el irnos a fuentes brotantes, a escuchar música, a nada más estar como abstractos de todo lo demás y Da lo mismo, enajenados, ¿no? claro. Nos habría hecho perder ese momento de Ah, poder ver un pajarito tan lindo así es. y también nos quita un poco de felicidad, creo. Nos quita felicidad. ¿O no? Sí, sí, hay depresión, hay ansiedad, lo decía yo hace un rato en otro video, ¿no? Y tiene que ver con que perdemos la capacidad del asombro. Es Sí, decir, si tú a tu hijo, al león querido, no dices, wow, ¿qué es eso? No le siembras ¿viste eso qué es? Ellos no lo despiertan, no lo no. desarrollan, ¿no? Ujú, esa capacidad. Oye, ¿podrías platicarnos de eso que me comentabas de Kepler Ah, y la cuestión de la música, por favor? sí, también eso es interesante. Justo Pitágoras lo que decías era que había pues que existían unos sólidos, ¿no? Unas figuras geométricas de 3 dimensiones que él llamó después sólidos perfectos, y que el cosmos estaba como compuesto de estos sólidos, veía las esferas y decía, bueno, por ahí escondido debe de estar un, un cubo, una pirámide, ¿no? Por ahí. Y entonces Kepler, cuando era niño, en Alemania, en ese entonces, antes de la guerra de los 30 años, cuando Alemania y Europa en general estaban divididos entre católicos y protestantes, Ujú. estaba el ambiente muy tenso. Sí, sí, sí. Bueno, Kepler es alemán, pues, ahí justamente es donde se dio toda esta revolución, ¿no? Ujú, Este, en es- Alemania, ¿cierto? estaba como en una escuela para poder dedicarse a todo esto de la religión, tener argumentos en contra de los católicos y le hablaban de Dios. Y entonces, para esos niños, Dios era un castigo, ¿no? Mm. Era El justamente castigador, el digamos. castigador, ¿no? Era más bien el castigador y si no hacías esto te castigaba y si no hacías el otro te castigaba y Ujú, entonces ujú, ujú. era el miedo. Entonces, Kepler decía, no, a ver, es que Dios más bien es el responsable del orden cósmico, ¿no? Yo quiero saber más acerca de eso. Y él Ujú, estaba convencido de lo que decía Pitágoras, de que estaba estaban de alguna forma acomodado de forma perfecta el cosmos y ujú. decía que los planetas giraban en órbitas porque se había observado, cuando observas tú las estrellas en sí, ves como que siempre están en el mismo lugar, de repente Ujú. se mueven un poco, ¿no? Porque es Según la época inclinado del año, con la ajá. época del año, pero están acomodadas igual. Sí, Y los sí. planetas, si los ves de repente, si se puede dibujar su trayectoria en el cielo, se ve como que van y luego regresan. Entonces, los Mm, planetas se llaman planetas porque creo que en latín o griego significa vagabundo o errante, errante ujú. en el De cielo. que está ese movimiento. Entonces Ujú. decía Kepler, seguramente ya luego estudió, se salió de esta orden y se fue a estudiar la universidad, estudió matemáticas y decía, debe de haber una forma, o sea, que las órbitas que siguen los planetas alrededor del Sol sigan estas figuras, ¿no? Como lo decía Pitágoras, y que el centro sea como un triángulo, luego un cuadrado, Mm, un pentágono, un hexágono y un círculo, una esfera, ¿no? Cada vez ujú. más Hasta que se vuelva esférico, sí, sí, hasta que sí. se vuelve esférico, una dentro de la otra. Y Ujú. entonces estaba convencido, convencidísimo. Así que le hacía falta, pues, datos. Así que se los fue a pedir a un danés muy excéntrico, rico, ¿no? Que se llamaba Tycho Brahe y se fue, bueno, después empezó la guerra total, que se fue a Dinamarca, y allí, pues, Taiko no confiaba en él, y una cosa de egos, total que se murió y logró conseguir Kepler los datos. Y Mm, cuando los vio,
no cuadraba con su teoría. Oh. Entonces fue para él una cosa que me parece que en eso radica justo la ciencia, y creo que en ese entonces en Grecia, lo que tú mencionabas era como, vamos a tener que hacer el esfuerzo de dejar nuestras creencias de lado y lo que tenemos observado ya interpretarlo. Entonces, ni modo, es lo que tenemos, es lo que observamos, y con eso vamos a tener que interpretar la naturaleza y dejar lo que creemos de lado. Así que resultó ser que las órbitas de los planetas son una elipse, y además una elipse en la que el Sol ni siquiera está en medio de la elipse, sino está chueco, está A en uno de un los focos de la ladito. elipse, a un ladito. Sí. O sea, nada que ver. ¿Cómo puede ser? Ajá. Nada que ver con la perfección, fue un choque dentro de su mente de lo que La creía, simetría de la que hablaba de Pitágoras, la ¿no? Pitágoras, y Dios como creador del cosmos perfecto, al final puso al Sol en el foco de una elipse y así, ¿no? Ok. Entonces, eso fue lo que pasó. Creo que es muy valiosa esa anécdota, Sí. porque nos pone como justo a ver qué tenemos que contemplar, pero también cómo podemos interpretar la naturaleza sin caer en una creencia, o sea, sin que se ajuste la realidad a lo que creemos, sino más bien. Ah, bueno, claro. Y eso es importante en la ciencia, en la filosofía y en cualquier área, incluida la teología, pero de esa Sí, luego sí, incluida, y además incluido nosotros mismos. A veces en nuestro tenemos acontecer vital muchas existencial. creencias y la realidad o sea, nos topamos contra la realidad y no la queremos ver, ¿no? Así es. Sí, porque Entonces, estamos completamente sesgados. Yo, por eso mi tesis de licenciatura, de maestría, eh, me interesó tantísimo la hermenéutica, porque justo de eso habla, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a comprender algo sin explicarlo desde nuestro código de creencias? No, bueno, esa pregunta es enorme. sí, justamente, entonces eso es muy interesante, pero sin embargo, él sí, los números, como decía Pitágoras, Ajá. están, las matemáticas son una cosa Ah, increíble. lo que, exacto, ¿en qué sí le atinaron, no? Porque, como decías, parece como que de la nada, alguien allá en medio de la antigüedad griega, donde lo que hay es observación, lo que hay es grandes cerebros, eso por supuesto, dicen que el cerebro humano es el mismo desde entonces hasta la fecha, el cerebro da esta capacidad conceptual y deductiva para llegar a ciertas conclusiones, ¿no? No deja de ser extraordinario, como dices, que alguien en ese momento haya dicho, oigan, aquí los números tienen un papel importantísimo. O sea, algo pasa con los números, algo pasa con la geometría, empieza él a hacer un montón de deducciones, dice, ¿sabes qué? Es que la figura perfecta geométrica es de la esfera, entonces la esfera no tiene ángulo, no tiene principio, no tiene ni fines, es en sí misma, entonces el universo debe ser también esférico, entonces la Tierra también, y empieza a hacer sus deducciones, ¿no? Así es. Y a partir de eso también genera esto de la música, que no me has dicho Claro, qué sí. cosa con la música, Justo. porque Pitágoras aseguraba que el universo, por tener un sistema numérico intrínseco en su movimiento y en su existir, generaba música. Y que además esa música, esa armonía, ese ritmo, genera esa síntesis de la existencia, y él jala ese principio, como decíamos hace un rato, a la existencia de aquí y ahora. Entonces, si te duele la cabeza, te voy a tocar ciertos No, sonidos, combinaciones rítmicas, y la gente iba con Pitágoras y se le formaba para que le lo bueno, curara. no específicamente con Pitágoras, con los pitagóricos famosos, a que
curar a las personas, ¿no? Sí. Entonces, eso es una cosa muy Sí, loca de mi gran sí, Pitágoras. ya Pero sé. tú me hablabas de que la música sí que sí tiene, que se ha hablado de la música en el universo, así es que cuéntanos. Sí, fíjate que, bueno, con lo de los números, justo, bueno, yo tenía amigos que estudiaban matemáticas, que estudiaban música, porque al final de cuentas lo veían totalmente una con otra, o sea, los ritmos, Sí, las octavas, o sea, al final de cuentas es matemática. son secuencias, ¿no? Sí. Entonces, los números, por ejemplo, a mí me parece, antes de lo de la música, eh, me parece súper interesante y lindo, poético, que si tú mides la circunferencia de cualquier círculo y lo divides entre su diámetro, te va a dar pi. El número 3.14, 15, 9 y etcétera, que a la fecha no se ha llegado Al final. al final. O sea, donde ya se repita esa secuencia, no, es No. infinito, ¿no? Así Y es. me parece increíblemente hermoso que sea infinito aparte, ¿no? Exacto. Es Pero hasta poético, ¿no? sí, sí. Pero, o sea, si te digo, cualquier círculo es cualquier círculo, o sea, puede ser la, el ojo de una mosca o los anillos de Saturno. Si tú mides la circunferencia y el diámetro y los divides de cualquier círculo, te da pi. Apenas hice esa práctica con mis estudiantes. Aquí está Pitágoras. Ahí Él está. estaría feliz de oír eso. Es una cosa muy hermosa. Claro, Es una constante, ¿no? Entonces, claro. creo que no, en eso quiero decir que los números o las relaciones, cómo se relacionan las variables de un fenómeno matemáticamente, con eso puedes expresar lo que tú quieras. O sea, incluso Einstein expresó la relación entre la energía y la materia. O sea, que Con los nosotros somos números. energía con una ecuacioncita súper sencilla, ¿no? MC Entonces, al bueno, cuadrado, ¿no? Algo E así. igual a MC al cuadrado. Cuadrado, exacto. Ajá. Entonces, bueno, pero ahora con esto de la música, te quiero decir que en sí, así como conocemos a la música, no está. No es que si nos salimos y los astronautas van a escuchar El gran concierto con la el orquesta. gran concierto, no, porque no hay, para que haya sonido tiene que haber aire, Y tiene que no hay haber aire. materia y no hay aire. ¿Por qué? Porque el sonido son como, haz de cuenta que es como una onda mecánica que está eh, este, interviniendo, está modificando ese espacio que tenemos y entonces nos llega esa perturbación, ¿no? Al Ujú, oído. ujú. Entonces, eso no se va a escuchar allá. Sin embargo, con todas las herramientas que tenemos ahora, desde 1900, un poquito en la época de Einstein, de Marie Curie, empezamos a descubrir que hay que la radiación que nosotros vemos, se llama espectro visible, es una cosita chiquitita en comparación con todo lo que no podemos ver. Exacto. Y lo podemos percibir ahora con un chorro de aparatos, ¿no? Está los rayos gamma, los rayos X, las microondas, las ondas de radio, los rayos ultravioleta, el infrarrojo, todo eso no lo podemos ver y es inmenso. Si nos ponemos unos lentes infrarrojos, podemos ver otra realidad. Sí. Unos lentes de rayos gamma, vemos al Y universo otra muy cosa, diferente. claro. Pero además, él sí, con Einstein descubrió que el espacio se podía imaginar como que todos los cuerpos celestes estaban como si fuera una sábana invisible, y esa sábana es el espacio y el tiempo, o sea, espacio-tiempo Bueno, juntos, como imbrincado así, como ¿no? intrincado el espacio-tiempo y que estábamos allí, ¿no? Que Para todos nosotros. y los cuerpos más masivos
son Ajá. los que van deformando al espacio y esa es la gravedad, así la entendí. O sea, es como cuando extiendes una sábana y pones ahí un balín y se hace un poquito hacia abajo. Ajá. Si tú pones otra La cosita, fuerza, ajá. va a caer hacia ese balín más En pesado, espiral, ajá. porque el espacio está deformado. Exacto. Entonces, lo que se encontró, él sí es que los cuerpos muy masivos, cuando chocan o explotan, perturban a esa sábana, a ese espacio-tiempo. Y hace 10 años, creo que el 15 de septiembre de 2015, por primera vez se pudo comprobar algo que Einstein 100 años antes había previsto, que había unas ondas gravitatorias, ¿no? Como una perturbación de cuerpos que habían explotado hace millones y millones de años y su ondulación es como si tú estás en un laguito y alguien echa una piedrita y esa perturbación te Ajá. llega en algún momento, se lograron percibir esas ondulaciones. Y Guau. entonces, si tú traduces la radiación y las ondas gravitatorias a sonidos que podemos escuchar, tienen cierto ritmo. Secuencia, claro. Y entonces, eso es música del universo. Y a mí me parece muy hermoso porque, o sea, si lo traducimos a números, van a ser números, pero puesto a algo para que nosotros lo podamos entender, Ajá. es algo muy, muy bello al final. O sea, Así es. son cosas que ocurren allá afuera inmensamente grandes y que pasaron hace millones de años y que nos están llegando a nosotros con ese ritmo que ahora percibimos. No sé, a mí me hace pensar, Precioso. sí, se me hace también muy poético y me hace pensar Sí. en lo pequeño a veces que, que somos en cuanto al espacio y al tiempo, pero Ujú. desde nuestra pequeña existencia podemos interpretar, percibir, contemplar, descubrir, modificar, impactar, todo, ¿no? Mucho, sí. Así es precioso, porque decía Nietzsche que la música es de las artes la que llega directo a la experiencia humana, Uh-huh. porque no tienes que traducir demasiados símbolos, ni colores, ni la lectura, ¿no? En la literatura, entra directo. Entonces, que se pudiera traducir esas ondas o ese fenómeno en números y esos números a su vez se vuelvan música, genera, por supuesto, una experiencia no solo racional, Sino estética. sino estética. Y Sí, entonces ¿no? eso es precioso. Sí, justo. Y decía algo así, ¿no? Bueno, uno de mis filósofos favoritos es Platón en la parte del banquete, ¿no? Cuando todos hablan del amor como estos andróginos que se mezclan y Estaban son pegaditos. la media naranja y la otra, y otra vez hablan de las esferas perfectas que están girando. Ajá, Bueno, ajá. Platón dice que Diótima, una mujer sacerdotisa, como decías tú en ese YouTube, pues muy, muy raro que de repente aparezcan mujeres ahí. Aparezcan mujeres allí. Diótima decía algo así como, bueno, que el amor para mí es como esa contemplación de la verdad y la belleza. Y Ah, ahí yo estaba en la prepa cuando dije eso de, o sea, guau. wow, ¿qué es eso? Me van cayendo los 20 poco a poco, pero en ese entonces Algo vibra uno que algo dices, esto exactamente. suena extraordinario, algo ¿Dónde? tiene de verdad. Sí, y creo que la contemplación de la verdad y la belleza. La verdad, si lo vemos como algo, hechos físicos, naturales, y la belleza, algo, una experiencia estética, puede estar dentro de lo mismo. O sea, no estudiar y aprender y conocer y observar, no tiene por qué ser aburrido, no tiene por qué ser, ay, No, es al contrario, ¿no? Te hace ponerte más en contexto.
Es lo que les digo a mis alumnos. Cuando me dicen, ¿y de qué me va a servir la física? Y digo, bueno, pues a lo mejor de nada, ¿no? Pero te va a ayudar a contemplar. ¿No? Te lleva una experiencia de ti mismo que no te da la No, televisión, o sea, es te- otra cosa. Y sí, fíjate ahorita que decías con Platón, para ir cerrando ya, sí. eso que decías del conocimiento y la belleza, él también lo asociaba con la bondad. Era esa Ujú. tríada, ¿no? El Sí. amor, ¿no? Él decía él, que están de alguna forma imbrincados, coexistiendo en el universo y que nosotros existimos como una Ujú. sombra de eso aquí. Sí. Porque nosotros nada más somos una sombrita para Platón, ¿no? Pero el concepto, la idea está en otro nivel, nosotros se proyecta como una sombra de Ujú. apariencias donde estamos, ¿no? Así es, sí. Sí, Precioso. no, sí, me encanta. Oye, Meli, pues muchas gracias. La otra pregunta era de qué valor y todo, pues ya lo super dijiste, ¿no? O ¿Cuál? sea, ¿cuál era? Algo de la importancia de seguir asombrándonos. No, sí, yo creo que ya lo platicamos mucho, Sí, ya pero lo platicamos no, ahorita en medio de nos, todo, nos ¿no? hace nos hace más felices, siento yo, nos hace Así. ser empáticos, nos hace también ver las consecuencias de nuestros actos. O sea, si yo voy y le echo cemento a una colonia de murciélagos nada más porque me estorban, es como, o Ah, sea, sí, sí, eso pasó en Cuernavaca, en la sí, construcción de sí, un, sí. sí, de unidad habitacional. Oh, wow. Y es como, justo, que no se dan cuenta de que que somos parte de un todo y que todos existimos y que es una belleza y que es, ¿no? Entonces, creo que poder reflexionar, o sea, la filosofía para mí es algo que tenemos que hacer cotidianamente, es hacer filosofía para poder tener un pensamiento crítico, un pensamiento también de reflexión y contemplativo y que nos haga feliz un atardecer, ¿no? Así Siempre es. como eso, o las nubes. Para mí, observar las nubes para mí es de lo mejor. Sí. Entonces, las nubes, sus formas, el cielo, cómo cambia de color, o sea, no necesitamos más. Mira, te invito y invito a todos los que llegaron hasta acá al video a ver el video de Empédocles que hice Ah, el lunes, que a mí de verdad volverlo a leer y recordarme todo lo que el hombre dice me volvió a volar la cabeza, ¿no? Porque tiene que ver con lo que estás diciendo, sí. eh, entender que somos la misma cosa, que el ser humano no está por encima de ningún animal, de ningún vegetal en este planeta y que un personaje del siglo V antes de Cristo estuviera hablando de la importancia del amor y de la paz y no la guerra y por favor es que tenemos que hacer que el amor otra vez reine porque el odio está reinando e insistiendo en eso. Desde ese entonces, 2500 años. Ujú. imagínate, entonces es Mm. algo que, pues yo contenta de que tú y yo estemos haciendo este Yo esfuerzo, también, vamos a seguir de que impulsando. compartamos esta información Sí, y de una forma muy, muy honesta, muy sencilla, muy para que todo el mundo se involucre y sienta nuestra emoción por el saber, por el conocimiento y por la existencia misma. sí, Este, y pues poner ahí nuestro granito, ¿no? De arena sí, para que en el futuro, como dice Empédocles, alguien diga, ay, no, pues sí es lo mismo, ¿cómo voy a matar esos murciélagos? pues sí, ¿Y exacto. cómo voy a hacer aquello? ¿Y cómo voy a hacer lo otro? Y podamos avanzar. Cambiar el mundo. Exactamente. Sí, muy bien. Eli, muchas gracias, gracias, gracias. Te quiero mucho. Gracias a ti. Yo a ti también. Es mi primera entrevistada. Vamos a tener Sí, muchos sí. entrevistados. Qué honor. Ay, Sí, eres la primera. me siento Perfecto. Yo muy encantada. conmovida por eso. Adiós a todos. Adiós, bye. Gracias. Bye, Gracias, bye. bye. Voy a tener que colgar y te Sí, vuelvo y te hablo. Porque no sé cómo bye. terminarla. Bye.